Hoy vamos a ver lo que es derivada direccional. Nosotros antes miramos lo que eran derivadas parciales, o sea, si teníamos una función de dos variables, nosotros podíamos derivar parcialmente para x y derivar parcialmente para y. Si era una de tres variables, ¿verdad? Suponiendo que las tres variables eran x, y y z, podíamos derivar parcialmente para cada una de ellas, ¿verdad? Lo que pasaba antes con esas derivadas es que si nosotros estábamos sobre eh, la derivada representada, ¿verdad? En un plano XY y Z, un plano tridimensional, lo que hacía en la derivada, si nosotros derivábamos parcialmente para Y, lo que pasaba era que trazábamos un plano que era paralelo al eje X. Ese era, teníamos ahí un plano, en este caso. Y entonces aquí la cuestión era que la derivada era, se calculaba en dirección al eje, en dirección de X, se decía aquí, y el otro caso era que se tocaba en dirección de Y, o sea, se tomaba en dirección de Y, ¿verdad? Pero aquí la pregunta surgió es que solo en esas direcciones se puede calcular la derivada, cuestión, no se puede calcular en otra dirección que no sea en X o en Y. Entonces aquí es donde ya surge lo que es la derivada direccional, así como su nombre lo dice. Ya aquí viene cuando ya la calculamos la derivada para cualquier dirección. Y esto se da ya con lo que es un vector. Ya vienen aquí, miren, el uso de vectores. Con estas derivadas direccionales se viene lo que es el uso de vectores. Se usa lo que es un vector unitario, ¿verdad? Un vector unitario, entonces a lo largo de ese vector nosotros, miren, sí, se sigue siempre el mismo principio. Se tiene un vector unitario que la forma de un vector unitario, ¿verdad? Así en trigonometría sería u igual a coseno de teta i más seno de teta j. Esta sería lo que es el vector unitario. Eh, entonces aquí se calcula lo que es la derivada de la función z en dirección de ese vector unitario. En esa dirección. O sea, la dirección que tenga ese vector unitario es en esa dirección que estamos calculando la derivada direccional. Aquí está geométricamente eh, representado cómo es la derivada direccional, ¿verdad? Pero nosotros no entramos en detalle en esto, sino se nos iría toda la clase, ¿verdad? Entra en detalle de cómo se formula lo que es esto, ¿verdad? Pero es el mismo principio, tenemos un incremento en Y, un incremento en X y en Y. Luego tenemos un punto aquí, ¿verdad? eh, Viene siendo este, solo que este es un punto tridimensional, y luego se proyecta en la función ese punto y vamos a tener lo que es este otro punto y este otro punto, ¿verdad? Y se hacen, se calculan distancias que vienen siendo estas, que al final lo que se va haciendo es, este, se forma lo que es una secante y la secante se va aproximando a la tangente, convirtiendo en una tangente, ¿verdad? Es decir, este punto se va corriendo aquí a medida de que este h se vaya haciendo más pequeño, o sea, se va tendiendo a cero, y con eso se da lo que es el límite. Miren que es la misma representación que hemos usado en derivadas, solo que aquí ya el incremento es x más h por coseno de teta, y y igual a h, y y se cambia por y igual a h más c. Allá en las derivadas normales, bueno, voy a poner de la derivada normal, que era cuando h tiende a cero, de f de x más h menos f de x sobre h. Ese era en este caso, ¿verdad? En una variable. Y en dos variables, por ejemplo, ahorita lo vimos, este era el f' de x. Y aquí, por ejemplo, la parcial de x, lo vimos nosotros que era la función, y aquí sería x más h por y, el y se mantiene constante, menos f de x y sobre h. Miren, esta era en dos variables, miren la misma representación, solo que ahora como la dirección ya no es en función de x o de y, ya es un vector unitario, ya el incremento va en las dos estas. Y si es en tres variables, pues miren, aquí este vector unitario viene siendo esto. ¿Será que alguien me puede decir qué representan, qué son igual, quiénes son estos?
Es, esos que llevaron ahorita vectores, ¿quién es este vector? Ya se sabe que es un vector unitario, pero estos que están aquí, ¿quiénes son? Tienen un nombre específico. Igual los ángulos tienen un nombre específico. Tienen el mismo adjetivo los dos. Vamos a ver si te acuerda alguien. Bueno, para no perder mucho tiempo, estos son los cosenos directores que ahí ustedes hablaban ahí en cálculo, ¿verdad? Cuando hablaban de un vector unitario en R3, hablaban ustedes de cosenos directores, miren, y los ángulos estos, alfa, beta y gamma, vienen siendo lo que ellos son ángulos directores. Eso era cuando tenían un vector ahí, calculaban el ángulo, pues lo que hacían en R3, calcular los cosienos directores, ¿verdad? O los ángulos directores. Y en R2, pues solo era esto, del ángulo, y formaban lo que era, en este caso, el, un vector unitario, ¿verdad? En ese caso. Bueno, esta es la definición formal de lo que es la derivada direccional, pero nosotros no vamos a estar calculando las derivadas direccionales de esta forma. En este caso, así por definición, o sea, aplicando el límite, no lo vamos a estar haciendo. Nosotros vamos allá a hacer, así como hemos hecho con las otras derivadas, hacer procedimientos, este, perdón, me quedó fijo. Eh, hacer procedimientos eh, algebraicos. Bueno, para calcular esa derivada, al hacer, haciendo procedimientos algebraicos, lo que vamos a hacer es, lo vamos a apoyar mediante lo que es, lo que se llama gradiente. Bueno, mira, primero definamos lo que es el operador diferencial nabla. A este se le conoce como nabla, mire. Este viene siendo lo que es, miren, nabla en R2 y en R3, lo que serían estos el símbolo de deriva parcial con respecto a X y este el símbolo de deriva parcial con respecto a Y. Miren, Y y J donde representan estos los vectores, ¿verdad? Y aquí en R3. Entonces, si ustedes le aplican el nabla a una función de dos variables x y, entonces miren aquí ya el gradiente vendría siendo este. Aquí esto se lee el gradiente de f es igual a a la derivada parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Más la derivada parcial de f con respecto a y. Eso en las direcciones de y y j, ¿verdad? Y esto ya es un vector. El gradiente es un vector chico. Y en tres variables, pues es lo mismo. Si nosotros tenemos el nabla aquí, le aplicamos una función en tres variables, entonces estas van a ser las derivadas parciales. Miren, el gradiente así de sencillo es. El gradiente de una función es el vector que se compone de las derivadas parciales. Obviamente, en la primera componente va a ser la derivada parcial de x, en la segunda componente la derivada parcial de y en la tercera componente la derivada parcial de con respecto a z. En caso en R3, ¿verdad? Si en R2, pues no iría la tercera componente. Entonces, ese es un gradiente, que luego después más adelante vamos a ver la definición ahí geométricamente que representa lo que es un gradiente. Eh, y bueno, con ese gradiente nosotros lo vamos a apoyar para calcular la derivada direccional. Miren, aquí está el teorema donde nos permite ya calcular la derivada direccional ya de una forma más directa que estarla haciendo por definición. Dice, si z es igual a f de xy, es una función diferenciable en x, y u es un vector unitario. Miren que hoy u lo doy de otra forma, ¿verdad? Uso 1 y uso 2. Otra forma de notarlo, el vector unitario es esta, ¿verdad? Conociendo el ángulo. Aquí, pues, es no conociendo el ángulo. Posiblemente, aquí solo son, pues, le tengo un vector unitario que sea numérico de las componentes aquí. Pero tiene que ser unitario, ¿verdad? Y entonces la derivada direccional, miren que se denota de esta forma, miren, cuando miren esto, una U aquí, ustedes ya entienden que es derivada direccional de la función f de x, y va a ser igual al producto escalar o producto punto, no sé cómo le nombraron en su momento, el producto escalar del gradiente por ese vector unitario.
Entonces, en pocas palabras, la derivada direccional le va a devolver lo que es un escalar o número real. Miren, porque es el producto de dos vectores, el producto escalar de dos vectores devuelve lo que es un escalar o un número real, ¿verdad? Entonces, la derivada va a ser un número real, miren, o escalar, donde esta se va a calcular así de sencillo. Calculan el gradiente y hacen el producto escalar con el vector unitario, pero tiene que ser vector unitario, no puede ser un vector normal cualquiera, ¿verdad? Tiene que ser unitario. ¿Qué significa que sea unitario, chicos? Vamos a ver. El valor sea 1. Perdón, ahí más o menos escuché Que el valor sea 1. el valor. ¿Cuál valor? El de la magnitud. Exactamente, ahí más específico eso. Que la magnitud de ese vector, en esta forma, tiene que ser igual a 1. Si no es unitario, ustedes tienen que hacer unitario ese vector, ¿verdad? Para que puedan calcular la derivada. Porque si hacen el producto escalar con un vector que no es unitario, no están calculando lo que es la derivada direccional, en ese caso. Si a un caso no es unitario, ¿cómo lo hacen? Vamos a ver si se acuerdan. Todas esas cositas las ocupamos, o las ocupan mejor para este tema. Si un vector no es unitario, ¿qué hace? ¿Qué se hace para convertirlo en unitario? A ver, pues mientras lo piensan, voy a explicar bueno, si una función es de tres variables, pues es la misma, mira, en definición, solo que en este caso, pues, eh, este, en este caso, pues, es el gradiente, ¿verdad? Ya sería el gradiente de la función de tres variables por el vector unitario. Es la misma, mira, es la misma cosa. Siempre el producto escalar. Siempre el producto escalar, ¿verdad? Entre esos dos vectores. Es la misma. Entonces, a ver, chicos, si un vector no es unitario, ¿cómo se hace unitario? A ver, son pues, cositas que ustedes tienen que andarlas ahí pendientes. Creo que no se acuerdan. Ay, ay. Bueno, si un vector no es unitario y para ser unitario lo que se hace es calcular su magnitud o norma, como le llamaron ustedes, y entonces lo que calculan es, la verdad, su magnitud norma, no sé si la denotaron así o la denotaban así, y calculan esa magnitud de ese vector y entonces para hacerlo unitario, pues dicen, bueno, B es el vector unitario de U que va a ser el vector U entre su magnitud. De esa forma hacen lo que el vector sea unitario. Entonces lo que hacen es dividir al vector entre su magnitud y entonces ahí obtendrían un vector unitario. Ahí lo haría. Bueno, y algo ahí como de aplicaciones del gradiente, algunas aplicaciones del gradiente, bueno, o en todo caso, miren, dice si f es diferenciable en un punto xy, si el gradiente es igual a cero, entonces significa que la derivada direccional es igual a cero para todo vector, para todo para cualquier vector unitario, miren. Y eso es lógico, ¿verdad? Si este vector es el vector 0,0, si el gradiente es 0,0, no importa quién sea el vector U, por ejemplo, el vector U, ¿verdad? Por decirlo A y B, miren que al hacer ese producto sería 0 por A más 0 por B, ¿verdad? Y esto sería 0, ¿verdad? Esto da 0 más 0 y esto va a dar 0. Es lógico, ¿verdad? Si el gradiente es 0, entonces la derivada direccional es 0. Esa es una de las primeras propiedades del gradiente. Luego dice que la dirección del máximo incremento de f, o sea, donde ocurre el máximo incremento, está dada por el gradiente. Miren el gradiente nos dice nos da la dirección del máximo incremento de la función en ese punto x, y, en ese punto. Y el valor máximo de la derivada va a ocurrir en la norma de ese gradiente. Mire,
Es como cuando ustedes hayan una variable tenían allá, ¿se acuerdan que ustedes calculaban la derivada y usaban el criterio de la primera y la segunda derivada? Que para encontrar máximos y mínimos y todo eso, usaban esos criterios. Bueno, aquí, aquí está, esto similar, solo que con uso del gradiente, miren. Entonces, la dirección del máximo incremento de la función f está dada por el gradiente. Entonces, como el gradiente es un vector, y es un vector que tiene una dirección, ¿verdad? Es una de las propiedades de los vectores, ¿verdad? Que tienen una dirección. Entonces, la dirección que tiene ese vector es de donde está ocurriendo lo que es el máximo incremento de f. Y el mínimo, obviamente, sería el negativo de ese gradiente, que aquí está, que sería la tercera propiedad. Y el valor mínimo de la derivada sería el negativo de la norma. O sea, solo hay que multiplicar por menos, se calcula la norma del gradiente, se multiplica por menos. Y ese sería el valor mínimo de la derivada, miren. El valor máximo solo sería la positiva, esa norma, ¿verdad? El valor de la norma y así de sencillo. Esas son como algunas de las propiedades del gradiente, en ese caso. Después lo vamos a ver geométricamente más ahí cuando miremos planos y otras cosas. Va a entender más lo del gradiente. De momento solo vamos a calcular derivadas direccionales. Tenemos ahí el primer ejemplo, miren. Dice calcular la derivada direccional de la función h de x, y, z, que es igual a coseno de xy más e a la yz más logaritmo de x, z. En el punto p sub 0, 1,0, 1 medio, y en dirección del vector y menos 2j más 3k. ¿Miren? Así va a ser prácticamente un enunciado de calcular derivada direccional. Entonces, aquí les piden calcular la derivada direccional en este punto y en dirección de este vector, ¿verdad? La derivada direccional de esta función en este punto y en dirección de este vector. Entonces, ¿cómo hacemos o qué hacemos primero? Bueno, lo que vamos a hacer primero es calcular el gradiente de la función. Eso es lo primero que hacemos. Calcular el gradiente. Bueno, para calcular el gradiente nosotros sabemos que el gradiente de la función, en este caso, f de y, z, va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x, en dirección de y, más la derivada parcial de f con respecto a y, en la dirección de j, más la derivada parcial de f con respecto a z, en la dirección de k. Entonces, lo que me tengo que hacer ahora es calcular cada una de esas tres derivadas. Vamos a calcular la derivada parcial de f. La puedo denotar así, ¿verdad? O ya saben que puedo denotar así de esa forma también, no hay problema. Calculando la derivada parcial de f con respecto a x. Bueno, no es f, sino que h la función que tengo, ¿verdad? Hasta ahorita me fijo que era h la que está ahí. Es la costumbre de tener, ¿verdad? Eh, f para todo es h, h y h. Bueno, ahí estaría. Entonces calculamos la derivada parcial aquí con respecto a x. Esto depende de x, entonces la derivada del coseno es menos seno de xy por la derivada del argumento que va a dar con respecto a x, que queda y. Esto no depende de x, la derivada es 0, y esto sí depende de x, entonces sería la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, x por z, por la derivada del argumento con respecto a x, que daría z. Entonces esto quedaría menos y seno de x por y más z sobre, bueno, se cancela la z ahí, y solo queda 1 sobre x. Miren, entonces ahí está la derivada con respecto a x. Ahora calculamos las otras derivadas con respecto a y. Bueno, este coseno depende de y, entonces sería igual que la otra, sería menos seno de xy, que es la derivada del coseno, por la derivada del argumento con respecto a y, que daría x, más, ahora este exponencial sí depende de y, entonces la derivada del exponencial es ella misma, por la derivada del exponente quedaría z, ¿verdad? Que es la derivada con respecto a y. El logaritmo no depende de y, pues la derivada es 0. Entonces aquí quedaría esta derivada como menos x seno de x por y más z e a la y por z. Con respecto a z, bueno, el coseno no depende de z, el exponencial sí, la derivada del exponencial es e a la y z,
por la derivada del exponente con respecto a z, que quedaría y, más la derivada ahora esto del logaritmo y depende de y, que haría 1 sobre z, por la derivada con respecto a z del argumento, que quedaría x. De esta forma queda y e a la yz más 1 sobre z, ¿verdad? Se cancela la y. Entonces ahí tengo las tres derivadas. Miren, con esto yo digo que el gradiente de x, y z es igual, bueno, sería menos y seno de x por y más 1 sobre x en dirección de y más el menos x seno de x por y más z por e a la yz en dirección de j, y la de k, que aquí le voy a continuar, miren, y e a la yz más 1 sobre z en dirección de k. ¿Bien? En ese caso. Entonces ahí tenemos lo que es el gradiente. Este sería el gradiente general para la función. Este sería el gradiente, pero nos pide, como nosotros nos piden calcular la derivada direccional en este punto, entonces lo que vamos a hacer es calcular el gradiente en ese punto. Calcular el gradiente en ese punto. O sea que sería el gradiente de h en el punto P sub 0, que sería 1,0, un medio. Entonces evaluamos ahí, en este caso y vale 0, x1 y z un medio. Miren que como y vale 0 aquí, esto se hace 0, este término, y x vale 1, queda 1 aquí, ¿verdad? Por y. Más menos x, que vale menos 1, pero aquí queda seno de 0, que eso va a ser 0, ¿verdad? Pero lo voy a dejar ahí, luego lo calculo, z vale un medio, y como y vale 0, queda e a la 0 en dirección de j. Más, como y vale 0, este término se hace 0, y como z vale un medio, queda 1 entre un medio en dirección de k. Calculamos entonces, hacemos ahí los cambios que tenemos. Esto solo quedaría y, esto es 0, e a la 0 es 1, solo queda más un medio de j, y aquí quedaría 2k. 1 entre un medio sería 2k. Entonces, este es el gradiente de la función en el punto P sub 0. ¿Verdad? Este sería el gradiente de la función en el punto P sub 0. Este es el gradiente general de la función, ¿verdad? O sea, para cualquier punto, solo ustedes le dan otro punto y ustedes calculan el gradiente en otro punto. No va a ser el mismo valor, ¿verdad? Obviamente, evalúan otros valores y va a dar otro vector. Otro vector. Entonces ahí tenemos el gradiente ya. Para calcular la derivada direccional necesitamos un vector unitario. Este vector no sabemos si es unitario o si lo es. Entonces, para eso vamos a calcular la norma. Calculamos la norma del vector B. La norma, ¿cómo se calcula? A ver, aquí sí me tienen que ayudar. No creo que no se acuerden. Cada término elevado al cuadrado. Así. Exactamente. La raíz cuadrada de cada componente, la suma de cada componente al cuadrado. O sea, en este caso, la componente en dirección de y es 1, sería 1 al cuadrado, más la de j sería menos 2 al cuadrado. La j estaba poniendo ya. Más 3 al cuadrado. Esa sería la norma, miren, de ese vector. Hacen la operación ahí, sería 1 más 4 más 9. Y esto queda raíz de 14. Entonces, con esto miren que es distinto de 1. Ya ustedes ya saben que el vector no es unitario, entonces lo van a hacer unitario. Para eso forman el vector u, que sería b entre su norma. Miren. Entonces, aquí en este caso u sería 1 entre raíz de 14 en dirección de y, menos 2 entre raíz de 14 en dirección de j, más 3 entre raíz de 14 en dirección de k. ¿Bien? Y ahí ya tendrían el vector unitario ya. Ya este ya es un vector unitario ya. Y si ustedes quieren corroborarlo, calculen la norma de ese nuevo vector y van a ver qué les va a dar, ¿verdad? Entonces ahí tienen el vector unitario. Entonces ya tengo el vector unitario, ya tengo el gradiente en el punto, entonces ya puedo calcular la derivada. Entonces, la derivada, bueno, voy a poner la forma general.
la derivada direccional de la función h, ¿verdad? H de x, y z es igual al gradiente de la función, y vuelvo con f. Bueno, el producto escalar del gradiente de la función con el vector unitario. Bueno, pero como no nos dieron un punto, nosotros ya la vamos a calcular en el punto, o sea, en el punto 1,0,1 medio. Entonces sería el gradiente de la función en 1,0,1 medio con el producto escalar del vector unitario que acabo de encontrar ahorita. Entonces hago ese cálculo. Bueno, lo voy a escribir así, otra notación de escribir el vector, ¿verdad? 1, 1 medio y 2. 1, 1 medio y 2, que me dio el gradiente. Producto escalar con el que me dio ahorita el vector unitario sería 1 entre raíz de 14, menos 2 entre raíz de 14, 3 entre raíz de 14. A ver, chicos, ¿cómo se calcula lo que es este producto escalar? A ver, díganme. El primer término del primer vector por el primer término del segundo vector. Exactamente, y así, ¿verdad? Más el otro producto, y así de este con este sería 1 entre raíz de 14 más, ahora 1 medio por menos 2 sobre raíz de 14 más 2 por este otro que es 3 sobre raíz de 14. ¿Bien? O sea, componentes respectivas ahí, ¿verdad? O sea, la primera con la primera, la segunda con la segunda y tercera con la segunda, y se van sumando. Entonces aquí queda 1 sobre raíz de 14. Aquí quedaría, bueno, se cancela el 2 y quedaría 1 entre raíz de 14. Y aquí quedaría más 2 por 3, 6 sobre raíz de 14. Y esto se cancela y solo queda 6 sobre raíz de 14. Si ustedes racionalizan, esto racionalizado va a quedar 6 sobre 14, raíz de 14. Simplificado, mitad 3, mitad 7, 3 raíz de 14 sobre 7. Y esta es la derivada direccional de la función h en el punto 1,0 como un medio. ¿Okay? Esa sería la derivada direccional. Si alguien dijera, Lick, pero ¿qué pasa si no me dan un punto? Entonces que me piden la derivada direccional. Bueno, lo que tendría que hacer es, en vez de escribir el 1,1 medio como eso, bueno, en realidad yo no escribiría todo esto, sino que sería en forma general. Entonces ya el que pondría aquí tendría que ser este vector, ¿bien? Entonces tendría que ser el producto escalar de esto con esto. Quedaría lo que es una función que dependa de x, y z, lo que quedaría, ¿verdad? Pero no sería un vector, sino que sería una función en sí. Y luego quedaría así, y entonces después, si te tiene un punto, le damos otro punto, pues calcula lo que es, evalúa lo que es los valores de x, y z en la función, y ahí te obtendría lo que es. No sé si me estoy a entender con eso, o no queda claro para alguno. O preguntas, chicos, que tengan. O está claro. Si quedan callados, yo doy como que, Está claro, listo. yo doy como que está, pero Hasta ahora todo claro. está bonito, ¿verdad? Estas son derivadas, bueno, se mezclan derivadas parciales ya para calcular otra derivada, miren. Aquí esto, ustedes lo único que tienen que saber, si les dicen calculen el crédito de una función, entonces si de t variable va a ser un vector en R3, si de dos variables va a ser un vector en R2. Y sus componentes son las derivadas parciales, así el gradiente fácil. Y lo único que hay que saber aquí, que el vector que le dan aquí, miren, este es un error común que que no lo deben de cometer. Que cuando van aquí a calcular la derivada, aquí miren esto, se les olvida que SU es un vector unitario. Y entonces lo que hacen es poner estas componentes aquí, o sea, ponen 1, menos 2 y 3.
ya directamente. Entonces, no lo están multiplicando con un vector unitario, lo están multiplicando con un vector que no es unitario. Entonces, desde ahí ya la derivada está mal. Hicieron todo bien, las derivadas calculan, pero aquí es el problema cuando multiplican el vector. No se percatan que no es unitario, entonces para eso calculen su norma. Si su norma les da que es 1, pues ya no necesitan convertirla en unitario, ¿verdad? Pero si ya da distinta de 1, como en este caso, pues hacen el vector unitario, que es en este, que es el vector entre su norma y esa, ahí estaría. Y a lo demás, pues ya es básico, ¿verdad? Es producto escalar que ustedes han hecho. Tenemos otro ahí. ¿Qué miran de distinto de ese con el anterior? Aparte de que este es en una función de 2 variables y la anterior era una función de 3 variables, porque es evidente, alguien me va a decir, no, pues esta es una de 2 variables, pues ahí está la diferencia. ¿Algo más? Que ahí están dando el ángulo. Exactamente, están dando un ángulo. En el anterior daban un vector. Entonces aquí dirán ustedes, ¿y qué pasa ahí cuando den un ángulo? Bueno, porque no me están dando un vector, pero me están dando un ángulo. Entonces ya vamos a ver qué hacemos. Entonces vamos a calcular la direccional de esta función en este punto, ¿verdad? Y en dirección de teta igual a pi cuarto. O sea, ¿qué vector tendrá esta dirección? Es la cuestión. ¿Qué vector? Entonces, ya lo vamos a buscar ya. ¿Qué vector es el que tiene esa dirección? De momento, pues calculemos el gradiente, que es lo que ocupamos. Calculamos el gradiente, ¿verdad? Aquí ya directamente, como ustedes ya saben, aquí ya lo vimos, ¿verdad? El gradiente viene siendo lo que es el vector de las derivadas parciales, pero lo voy a denotar igual. El gradiente de h de x, y, sería lo que es, bueno, la derivada parcial de h de x, y, en dirección de y más la derivada parcial en dirección de j. ¿Bien? Le calculamos cada una de las derivadas parciales. Vamos a ver, de esta función derivando por respecto a x, pues sería 4 más la derivada con respecto a x del otro término sería y cuadrado. Este término la derivada es 0 porque no tiene x, ¿verdad? Calculamos la con respecto a y. El primer término no tiene y, c es 0. Este término que tiene sería, la x es constante, sería 2xy menos 5, ¿verdad? La derivada con respecto a y aquí sería menos 5. Ahí tenemos las dos derivadas. Miren, entonces el gradiente de la función h sería igual a 4 más y al cuadrado en dirección de y más 2x por y menos 5 en dirección de j. Ese sería el gradiente, ¿verdad? De la función para cualquier punto. Pero ahora le vamos a calcular el gradiente en este punto, en el punto p sub 0, o sea, 3, menos 1. Entonces calculamos el gradiente, 3, menos 1. Entonces en este caso, pues x vale 3 y y menos 1 quedaría 4 más menos 1 al cuadrado, dirección de y, más 2 por 3 por menos 1, menos 5 en dirección de j. Y esto quedaría, bueno, menos 1 al cuadrado es 1, más 4 sería 5 y aquí pues queda negativo, ¿verdad? 2 por 3, 6 por menos 1, menos 6, menos 5 daría menos 11 j. Y este es el gradiente de la función en el punto p sub 0 o 3, menos 1. Ahí tenemos el gradiente, ¿verdad? Ahora necesitamos el vector unitario. Para el vector unitario nosotros tenemos que teta es igual a pi cuarto. Entonces necesitamos conocer cuáles son las componentes del vector que tiene este ángulo pi cuartos. Entonces, si ustedes se acuerdan al inicio en la definición, vamos a ver aquí. Miren, les di en forma con el ángulo el vector unitario. Esto en R2 y aquí se lo doy en R3. Esto es por si acaso. Miren, cuando les dan lo que son nada más el ángulo del vector unitario. O aquí los cosenos directores. Bueno, cosenos de directores o ángulos directores, ¿verdad? Porque les pueden dar los ángulos directores de los ángulos directores o en dirección de estos ángulos directores del vector. Entonces le pueden dar alfa, beta y gamma, ¿verdad? Entonces ustedes lo que van a hacer es reemplazar el alfa, el beta y el gamma y ahí forman lo que es el vector unitario.
En este caso, como ya nos están dando un teta, ¿verdad? O sea, es en R2, entonces el vector unitario va a tener esta forma. U igual a coseno de teta más seno de teta J. Reemplazamos el teta que nos dan y tenemos coseno de pi cuartos más seno de pi cuartos en dirección de J. Y esto tendríamos U coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 en dirección de I más seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 en dirección de J. Y aquí, chicos, este vector ya es unitario. Sí, ya es unitario ya de por sí. Aquí no es que no ocupan ya hacerlo unitario, sino que ya es unitario. Si quieren salir de la duda, calculen su magnitud, ¿verdad? Pero bien facilito es, calculen la magnitud de la forma general. Bien, la magnitud del U aquí estaría coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Ya se sabe que lo de adentro es 1, ¿verdad? Y esto da 1. Bien. Y aquí, si es pi cuarto, pues lo mismo. Coseno cuadrado de pi cuarto más coseno cuadrado de pi cuarto siempre va a ser 1, ¿verdad? Si lo ponen así en esto, también van a tener, pues, al elevarlo, raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. O sea, de cualquier forma siempre les va a dar 1, ¿verdad? Pero por la forma general que tiene esta. Bien, entonces ahí tendrían lo que es el vector unitario ya. Eso solo era para que entendieran que ya es unitario. Entonces ya tienen el vector unitario, ya tienen lo que es el gradiente, entonces ahora calculamos la derivada direccional de la función h, pero en el punto 3, menos 1, ¿verdad? Que sería el gradiente de la función en el punto 3, menos 1 por el vector unitario, ¿verdad? Es el producto escalar. Entonces sería 5, menos 11, producto escalar con raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. 5 por raíz de 2 sobre 2, menos 11 por raíz de 2 sobre 2. Son semejantes, ¿verdad? Sería 5 menos 11, sería menos 6 sobre raíz de 2 sobre 2. Y esto va a dar menos 3 raíz de 2 sobre 2. Y ahí obtenemos el valor de la derivada adicional en el punto 3, menos 1. ¿no? Ahí estaría. Ahí fue lo nuevo. Es lo nuevo ahí de esta cuestión. Otro tipo de ejercicios que les pueden pedir la derivada direccional, o sea, que sea distinto a este y al anterior. Bueno, que les digan que el vector que les den 2 puntos aquí, por ejemplo. Solo voy a hacer ahí un pequeño antes de pasar al otro ejercicio que les traigo. Pero creo que en los videos del coordinador hay uno resuelto, por eso no lo traigo. Suponiendo que en vez de darles aquí que les den, tampoco les dan un vector U igual a tal, tampoco les dan eso, ni la dirección ya no les dan el ángulo ni la dirección, sino que lo que ahora les dan es, les dicen el punto P sub 0, les dicen, y el vector, que, por ejemplo, que se forma, de los puntos P sub 1, por ejemplo, llamémoslo 2,0, y P sub 2, el punto menos 10,4. ¿Cómo encuentran el vector ahora, chicos? Vamos a ver. Si tenían 2 puntos, ustedes podían encontrar un vector. ¿Cómo se hace? ¿Cómo encontrar el vector B? Del punto eso que metí ahí, así. ¿Cómo encuentro ese vector? A ver. ¿Recuerdan cómo se hacía? Bueno, ahí eso
Vamos a ver, alguien ahí en el chat, vamos a ver qué tal. Sí, B sería el vector PQ, obviamente. Entonces, ¿cómo B eso es? ¿Verdad? Es el vector PQ. Entonces, la cuestión es cómo encontrar el vector PQ. ¿Cómo se hacía? Era el producto junto, creo, dividido entre la magnitud del producto. No, no, ahí no es ese era para encontrar el ángulo. Componente con componente. Bueno, Jason está escribiendo, pero ¿quién habló? Vamos a ver. Yo, no es Ajá. componente con componente. ¿Qué hago con las componentes? Bueno, Jason dice restando las componentes de Q menos P. Bueno, y sí, tiene cierto. Fuera bueno que hablara, que activara el micrófono para que así fuera más claro. Pero sí, es así. Se restan las componentes. Bueno, si se toma este como Q, ¿verdad? Y este como P, así como se restan las componentes de Q menos P. O sea, este sería menos 10 menos la componente en X, sería S, y sería 4 menos la componente del otro, así 0. Miren, esa sería para formar el vector. Y entonces el vector sería en este caso menos 12,4. Entonces ya tendrían el vector B, ¿verdad? Entonces ya tienen el vector, lo único que tienen que hacer es convertirlo en unitario. Y ya para convertirlo en unitario, ya hicimos un ejemplo como ese. Entonces, otro tipo de ejercicio que les puede salir es que no les den el vector ni les den un ángulo, sino que les den los, los puntos ahí nada más, que ustedes ya saben cómo formar vectores, todo eso. O sea, solo imagínense allá en vectores ustedes cómo formaban un vector, o sea, las formas de cómo podían pedirles un vector. Entonces aquí pues les pueden darle el vector de alguna de esas formas, no directamente el vector en sí, así como ve tal vector o el ángulo así, sino que uno de estos. Y como siempre les digo, ver los videos del coordinador, que también ahí a veces hay otras formas, ¿verdad? Creo que en el video del coordinador hay uno ahí que les explica de esa forma. Bien, vamos con otro para terminar. Liz, yo Ajá, tenía una consulta ahí. dígame. En U, ¿por qué es igual a coseno de teta I más seno de teta J? Bueno, porque aquí, desde la definición les dije que, bueno, el vector unitario, eh, un vector unitario ya en su forma general es este. U igual a coseno de teta más I seno de teta. Ya por definición que es un vector unitario que esto más I. Porque ya está dado, Eva. Ajá. Y entonces aquí, Sí. como ya nos dan un ángulo, lo único que hacemos es reemplazarlo ya en esa del vector unitario, ¿verdad? Entendido, Liz, gracias. Ajá. Si es en R3, pues lo que le darían ya no sería en uno, sino que 3 ángulos, que esos 3 ángulos se les llaman ángulos directores, ¿verdad? Es porque ustedes allá en R3, vamos a hacer un pequeño ahí recordatorio. Déjenme. Ustedes allá en R3 tenían lo que era un vector. Tenían un vector. B le vamos a llamar ese vector. Bueno, quizás ustedes acomodaran a ponerle ahí la esa, ¿verdad? Tenían un vector B. Bueno, este vector tiene un ángulo aquí con respecto al eje Z, aquí y a X. Tiene un ángulo aquí con respecto al eje X y un ángulo aquí con respecto al eje Y. Bueno, como ven aquí, está alfa. El alfa es el ángulo que hay con respecto al eje X. Beta es el ángulo que hay con respecto al eje Y. Y gamma es el ángulo que hay con respecto al eje Z. Y todos estos ángulos se les llaman ángulos directores, ¿verdad? Y ustedes hay acá, y estos cosenos son cosenos directores que ustedes hablaban allá. En R2 ya es distinto porque ustedes están aquí y ya lo que tienen es un ángulo teta nada más ahí. Es un ángulo teta. Entonces, todo eso ustedes, no sé si ya lo llevaron o lo están llevando o en su debido momento. Si lo están llevando, quizás están viendo esa parte de vectores ahorita. Y si ya lo llevaron, pues ya lo vieron esos de ángulos directores y todo. Bueno, vamos con el último. Permítanme que me metía.
Aquí miren, ya es unas aplicaciones ya de vectores gradientes y todo esto. Dice la temperatura en una superficie de una placa metálica está dada por esta función, miren, dos variables t de x, y, 20 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Cuál es la tasa de cambio en que aumenta más rápido la temperatura en el punto 2, menos 3? Entonces, aquí pues ya es una aplicación, miren, tienen una placa y la temperatura de esa placa está dada por esta función, entonces nos piden la tasa de cambio. ¿Se acuerdan qué representaba la tasa de cambio para ustedes allá en cálculo 1? Derivada, ¿verdad? Era lo que era derivada. Cuando hablaban de tasa de cambio, era en derivada. Entonces aquí, pues, lo que vamos a hacer es calcular la derivada, ¿verdad? Y indicar cuándo aumenta más rápido la temperatura. Bueno, ¿cuál es la tasa de cambio en la que aumenta más rápido la temperatura? En el punto 2, menos 3. Entonces, vamos a calcular la derivada y vamos a ir diciendo cada cosa, a ver qué tal. Entonces, tenemos ahí la función. Igual, vamos a calcular lo que es el gradiente de la función, t en este caso, ¿verdad? Que sería la parcial de en x más la parcial de en y. Calculamos las derivadas, en este caso, pues sería la derivada con respecto a x quedaría menos 8x. Eso sería, ¿verdad? Y la parcial en y, que sería menos 2y. Está bien sencillo. Entonces calculamos y sería t de xy, que sería menos 8x, y más, menos 2y, dirección de j. Ahora calculamos el gradiente en este punto. Quedaría menos 8 por 2, menos 2 por menos 3 en dirección de j. Y esto daría menos 16y más 6j. Ahora dirán ustedes, ¿y qué es eso cuál es la tasa de cambio en la que ocurre el máximo incremento o mínimo incremento de la función? Porque, ¿qué pasa ahí para calcular la derivada? ¿Qué es lo que no los están dando, chicos? El vector. El vector, ¿verdad? Si se fijan, no los están dando un vector, o sea que dirían ustedes, no puedo calcular la derivada porque no tengo un vector. Entonces aquí, pues volvemos aquí ahorita y entonces allá nos piden calcular la tasa de cambio en la que ocurre el mayor, en la que aumenta más rápido la temperatura en este punto. Aumenta más rápido, mira, aumentar. Aquí dice la dirección del máximo incremento de la función f está dada por el gradiente y el valor máximo de la derivada es la norma o la magnitud del gradiente. Entonces, allá nos están pidiendo cuál es la tasa de cambio, o sea, la derivada, ¿verdad? Donde ocurre el mayor, aumenta más rápido. Entonces, aquí en nuestro ejercicio lo que vamos a hacer es que a calcular, como es el máximo, a calcular lo que es la norma del gradiente. Calculamos la norma y entonces la tasa de cambio va a ser ese valor que nos dé la norma. No es si se entiende ese juego de palabras, pues no. Las propiedades del gradiente nos dice que bueno, la dirección del máximo incremento de f está dada por el gradiente. Allá no nos piden, allá defina cuál es la dirección del máximo incremento. Allá fácilmente diríamos que el máximo incremento sería el gradiente que calculamos, el gradiente de t. Esa sería para nosotros la dirección del máximo incremento. No lo están pidiendo, así que no lo indicamos, ¿verdad? Pero si acaso nos dijeran, pues, de la dirección del máximo incremento sería el gradiente, ¿verdad? Sí, pero nos están pidiendo cuál es la tasa de cambio para el cual aumenta más rápido la temperatura. En este punto, la tasa de cambio, en la que aumenta más rápido. Entonces,
La tasa de cambio viene siendo la derivada, pero mediante las propiedades del gradiente, que esta ocurre cuando la derivada es igual a lo que es al gradiente, a la magnitud del gradiente. Entonces lo único que vamos a hacer es calcular la magnitud de ese gradiente que tenemos allá, y esa va a ser la tasa de cambio en la que ocurre lo que es el máximo incremento. Entonces tenemos ahí el gradiente. De lo que vamos a hacer es calcular la magnitud de ese gradiente en ese punto. Menos 16 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y a ver, chicos, ¿cuánto da eso? Ayuden ahí con la calculadora. Es que tienen a mano una. 16 al cuadrado. ¿Cuánto es? 316 o 296. ¿Cómo es? 256. Ah, sí, perdón. 256 más 36, ¿verdad? Y ahí 292, raíz de 992. no tiene raíz exacta, ¿verdad? No, No, Bueno, si a alguno le va a tirar la calculadora 2 raíz de 73. Eso, ¿verdad? Entonces, la tasa de cambio sería donde la derivada de la función t en el punto 2, menos 3 sería igual en ese valor. 2 raíz de 73, que es redondeado, sería 17.0880. Esa sería la tasa de cambio en la que ocurre o en la que aumenta más rápido la temperatura. Esa sería. Quizás digan ustedes, Lick, pero no la entendí mucho porque pensé que era la derivada, pero para la derivada ocupaba lo que era, la voy a poner la fórmula como sería, 2, menos 3, el gradiente de la función t, ¿verdad? En el punto 2, menos 3, o el vector u. Bien. Como iba a calcular la derivada y usted que necesitaba donde ocurre el máximo incremento, entonces, ¿qué pasa si usted le calcula la derivada a esta? La magnitud del vector unitario, si el vector es unitario, ¿cuál sería la magnitud? 1. 1, ¿verdad? Efectivamente. Y en este caso solo nos estaría quedando lo que es lo que es la magnitud. Por eso estamos aquí calculando lo que es la magnitud de la función, pues perdón, del gradiente. Porque como esto nos va a dar 1, entonces solo nos va a quedar lo que es la magnitud de el gradiente. Por eso la derivada al final va a ser solamente la magnitud de ese gradiente. No que esa. ¿Qué pasaría si nos dijeran la tasa de cambio en la que ocurre el mínimo, donde disminuye la temperatura? ¿Qué se imaginan que harían? Solo quedaría con signo negativo. Ajá, exactamente. A este resultado que obtuvimos aquí ahorita, lo único que haríamos es poner negativo aquí. Negativo, y esto sería menos 17. Si en caso nos dijeran que disminuye, porque eso es lo que nos dice aquí. Si disminuye, lo único que tenemos que hacer es multiplicarle menos a la S. Y obviamente, si nos dieran el mínimo, la dirección del mínimo incremento, pues si nos dieran la dirección sería, bueno, decimos la dirección del mínimo sería negativo el gradiente. Allá no nos piden dirección tampoco, entonces no indicamos allá, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección? Pero solo nos piden ahí la tasa de cambio. Entonces, como nos están diciendo nada más el máximo, solo ponemos el valor que nos da ahí la magnitud. Si nos dicen dónde disminuye o el mínimo,
o decrece, todas esas, ¿verdad? Que es para abajo, entonces solo multiplicamos por menos al gradiente. Solo es multiplicarle por menos. Como no es este el caso, pues queda positivo, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces ahí, en este punto, pues, esta sería pues la tasa Le de digo cambio. una pregunta. Ajá. A ver, no sé si lo dijo, se le... Una pregunta. El U, ¿por qué? Bueno, la magnitud de U parece. ¿Por qué es a 1? Pero es que les dije que si U es un vector unitario, la magnitud siempre va a ser 1. Eso de que U, bueno, eso lo vengo diciendo desde el inicio de la clase. Hablarle a mi mami. A ver, chicos, si la magnitud si U es un vector unitario, la magnitud va a ser 1. Eso se lo vengo diciendo desde el inicio. Si U es un vector unitario, la magnitud es 1. Si no, ¿de qué estamos hablando? Es unitario. Entonces, lo que estábamos, ¿verdad, chicos? Si les dicen aumenta, crece o algo, la derivada va a ser igual al gradiente de la función. Esa sería donde la tasa de cambio donde aumenta, crece. ¿Qué otros sinónimos? Ahí todos los sinónimos de crecer. Si es disminuir, decrece o el mínimo, entonces lo único que van a hacer es multiplicar por menos a la magnitud del gradiente. Y eso sería lo que está el valor de la derivada. Así de sencillo. No sé si hay alguna pregunta más o algo. Bueno, mañana vamos a continuar con más de esto, donde ocupemos hacer esto. Entonces aquí nos quedamos hoy y nos vemos mañana, chicos. Que tengan buen día. Gracias, Nick. Buen día. Yes.